Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos volver a juntar por este medio, sabiendo que la palabra de Dios dice que cuando los hermanos habitamos juntos y en armonía, el Señor envía ahí bendición y vida eterna. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie acerca de conocer al Espíritu Santo. Pero antes de ello vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Y también, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y rompa todo yugo, toda mentira, atadura, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la plenitud de la vida que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra los ojos, los oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra como semilla caiga en tierra fértil y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión, gracias por sintonizarnos. Espero que hayan tenido un lindo miércoles lleno de bendiciones, lleno de frutos, lleno de cumplimientos de la palabra, de las bendiciones de Dios para sus vidas. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, recordando solamente algunas cosas que son bien importantes y que hemos tratado en los dos temas anteriores. En primer lugar, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros permanentemente desde el día de nuestra salvación hasta la eternidad. El Espíritu Santo no nos va a dejar, no nos va a abandonar, va a estar con nosotros siempre. En segundo lugar, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una unción, no es una paloma, no es un viento, aunque puede adoptar esas formas en algunos casos muy específicos, pero fundamentalmente el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, una persona de Dios, en el mismo nivel, rango y autoridad que el Padre y el Hijo, y con las mismas características, cualidades y condiciones del Padre y del Hijo. Pero cada uno de ellos tiene una función específica, y la función específica del Espíritu Santo para con nosotros es permanecer en nosotros y ayudarnos en todos los aspectos de la vida del creyente, o sea, de nuestra vida como cristianos. La tercera cosa que vimos es que la función fundamental del Espíritu Santo, tal como su nombre lo indica, es que es santo y santificador de cada uno de nosotros, tal como nos lo enseña la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice que somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. La tercera cuestión que es, otra cuestión que es total e importante, es que el Espíritu Santo está presente a lo largo de toda la Escritura, es decir, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y finalmente, que siendo una persona, y eso es parte del tema que vamos a abordar hoy, siendo Él una persona, y la persona una persona de la Trinidad, y la persona que está con nosotros todo el tiempo, que no nos deja, que no nos desampara, y que va a permanecer con nosotros desde ahora hasta la eternidad, lo que necesitamos es conocerlo, amigarnos, intimar con Él. Y de hecho es lo que el Espíritu desea, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En consecuencia, necesitamos conocerlo y ponernos a su disposición para que nos transforme
primeramente a cada uno de nosotros. Por su función específica para con nosotros necesitamos dedicarle tiempo a esa relación y a ese conocimiento porque nos conviene sobremanera. Él es el que nos va a guiar a la mejor eternidad posible para cada uno de nosotros. Y también dando gracias porque Él es la promesa junto con la salvación. La salvación y la promesa del Espíritu Santo son parte de un todo que Dios diseñó para cada uno de nosotros, sus hijos, para bendición. Así que Él es la promesa, y esto es importante, no es una promesa más del Padre, es la promesa. ¿Por qué? Porque es la promesa más importante del Señor para cada uno de sus hijos después de la salvación. Y también necesitamos replicar, digamos, este conocimiento que vamos obteniendo del Espíritu Santo por la revelación en la palabra de Dios, de Él. Necesitamos darlo de gracia, porque de gracia lo hemos recibido, para que otros sean también bendecidos y para que sean transformados de gloria en gloria en esa imagen del Señor Jesucristo. Para relacionarnos y llegar a conocer íntimamente al Espíritu Santo necesitamos romper varias altiveces, argumentos y fortalezas que podemos tener en nuestra mente o corazón. Al decir altiveces, argumentos y fortalezas, estamos diciendo mentiras, argumentos que se basan en esas mentiras y razonamientos o filosofías o formas de pensamiento o paradigmas que derivan de esos argumentos falsos y que son los que aplicamos en nuestra vida diariamente. Por ejemplo, cuáles de esos paradigmas necesitamos romper? En primer lugar, necesitamos romper el paradigma relacionado a que el Espíritu Santo es una fuerza, poder o unción. El Espíritu Santo tiene fuerza, el Espíritu Santo tiene poder, el Espíritu Santo tiene unción, pero no es muchísimo más que eso, es Dios. Y como Dios es santo, justo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, benigno, paciente, piensa, habla, enseña, redarguye, alienta, ayuda, esfuerza, es decir, todas las funciones de una persona. También es importante romper ese paradigma de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como si hubiera una jerarquía en la Trinidad. En la Trinidad no hay ninguna jerarquía, son uno. Tienen la misma jerarquía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La diferencia es que tienen diferente función, nada más. Pero no hay jerarquías. Cuando catalogamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, lo estamos minimizando, lo estamos menospreciando, lo estamos haciendo menor que el Padre y el Hijo, cuando son exactamente iguales. Por eso la palabra, incluso el mismo Señor Jesucristo, nos enseña algo que es tremendamente importante como enseñanza y como revelación. Dice que la blasfemia contra el Padre o contra el Hijo podrá ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo de ninguna manera. Esto es algo bien importante porque muchísimas veces, y sigue siendo importante ahora, aunque no es el pecado imperdonable, pero resulta ser que muchas veces en ciertas iglesias o denominaciones o congregaciones o personas le atribuyen obras del Espíritu Santo a que son obras del diablo, obras demoníacas, lo cual es realmente un tremendo error, porque nos estamos privando de la obra y de la operación plena del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. También necesitamos reconocer que el Espíritu Santo es Dios, y es Dios tan como lo es el Padre y el Hijo. Para ello necesitamos conocerlo.
¿Y qué significa conocer? En la palabra de Dios, todas las palabras que se traducen al español como conocer, en los idiomas originales, no significan lo mismo que significan en nuestro uso diario. Por ejemplo, en nuestro uso diario, cuando hablamos de conocer a alguien, es porque lo vimos, porque lo vimos de vista. Perdón, la redundancia, ¿no? Pero que tuvimos un contacto visual con esa persona. Le voy a poner un ejemplo. Me paso a una casa nueva, en una colonia nueva, y entonces voy a la tienda. Cuando regreso de la tienda, me preguntan si conocí al tendero. Y yo voy a decir que sí lo conocí, pero realmente lo que sucedió fue que lo vi. No que lo conocí, porque no conozco quién es, ni qué edad tiene, ni cuáles son sus colores favoritos, o cuáles son sus inclinaciones, etcétera, etcétera. No conozco mucho de él, solo lo conozco visualmente y por algún intercambio leve de palabras. Pero la palabra que se traduce al español conocer, tanto en el hebreo como en el griego, que son varias palabras que se traducen como conocer al español, significan en el idioma original un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento experto, un conocimiento profesional, un conocimiento muy profundo. Así que no podemos decir que conocemos al Espíritu Santo simplemente porque tenemos algunas referencias de él. Recuérdese lo que dice también Job después de pasar todas sus pruebas. Job en el principio, en el capítulo número 1 de Job, dice que Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, manso, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasa por todo ese periodo de tribulación, y lo que Job dice al final debe ser para nosotros algo muy impactante y algo que nos mueva a esa intimidad, a esa profundidad en el conocimiento tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Job? Job, después de toda su prueba, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese de oídas quiere decir que apenas tenía algún conocimiento de Dios, pero que al final verdaderamente lo conoce con mayor profundidad. Y la vida del creyente requiere de ese crecimiento en el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo y de las tres personas de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos tener una mayor plenitud de vida, una mayor vida abundante que Cristo pagó en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 17 versículo 3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Y Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, es en el conocer las escrituras y escudriñar las escrituras que vamos a obtener ayudados por el Espíritu Santo, esa revelación y conocimiento de Él, para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que sepamos cuál es la herencia que tenemos junto con todos los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Efesios, o la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 15 al 19. Cuando la palabra de Dios habla de conocimiento, y quiero profundizar esto porque es importante que cada uno de nosotros lo conozcamos y lo entendamos para realmente aprovechar las escrituras, además de crecer en el amor a las escrituras y a meditar en ellas de día y de noche. La palabra conocimiento, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 24 al 25, habla de un conocimiento, que conocer significa un conocimiento tan amplio y tan profundo como el conocimiento entre un esposo
y una esposa en la intimidad, o sea, un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, dedicado, resultado del desarrollo en el tiempo de una relación creciente. Y a eso se refiere, este pasaje se refiere a cuando después del nacimiento de Jesús, dice que José conoció a María, pero por lo menos había vivido con María. José había vivido con María por un periodo de por lo menos 9 meses, que fue el tiempo que duró la concepción, el tiempo del alumbramiento, de la concepción al alumbramiento de Jesús, y a pesar de que antes de eso estaban desposados. Y dice que José no conoció a María hasta después de que Jesús había nacido. Esto nos habla de la relación sexual, pero la relación sexual, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, debe ser el resultado de un conocimiento profundo, de un conocimiento íntimo, y debe ser la culminación de ese conocimiento. Por eso la palabra en Génesis capítulo 2, versículos del 22 al 25, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero es el conocimiento del alma, el conocimiento espiritual, para concluir en el conocimiento físico o en la relación sexual. Así que esto nos habla, la palabra conocimiento nos habla de un conocimiento profundo, íntimo, experto, pero también a la vez creciente. El conocimiento de Dios, el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un conocimiento gradual que requiere conciencia, tiempo, paciencia y perseverancia para desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo, lo cual nos es conveniente a todos nosotros por todas las funciones que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida, y que las vamos a ir reconociendo en este estudio. Muchas de esas cosas nosotros ya las sabemos, pero no las conocemos, no hemos profundizado en ellas. Las hemos leído, las hemos, tal vez nos han gustado, pero no hemos meditado y profundizado en las implicaciones que esa lectura o que el que nos guste esa escritura o esa escritura que nos gusta implican en nuestra propia vida. A veces somos muy ligeros para leer las escrituras. Las leemos como que si fuera una tarea, o como que si fuera una novela, o como que si fuera un libro de aventuras, cuando en realidad es la palabra de Dios que necesita que no solo la leamos, sino que la meditemos, la entendamos, veamos sus implicaciones y aplicaciones en nuestra propia vida, y la pongamos por obra, para que la palabra sea para nosotros una palabra de fortaleza, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, y produzca todo el fruto de bendición que Dios ha determinado a través de su palabra. Y muchos de esos y algunos de esos frutos de bendición para con nosotros es sanidad, liberación, restauración, obediencia, santificación, prosperidad, conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tener visión, tener identidad, tener el valor o reconocer el valor que cada uno tenemos en la vida, el llamado, el propósito. Es decir, la palabra de Dios tiene abundancia de bendiciones para cada uno de nosotros, pero requiere de nosotros ese conocimiento profundo que lo vamos a obtener a través de buscar la intimidad con el Señor, tomar conciencia de la importancia de escudriñar las Escrituras y meditar en ellas más allá de simplemente leerlas, y eso va a requerir también de nosotros un compromiso de tiempo, de paciencia y de
perseverancia para desarrollar esa relación íntima con el Espíritu Santo. Y como ya dije al principio, el Espíritu Santo está esperando ese tipo de relación con cada uno de nosotros, que nos lo enseña Santiago capítulo 4 y versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay dos formas de conocer al Espíritu Santo. La primera de ellas es escudriñando las Escrituras. O sea, más allá de leerlas, es leerlas, conocerlas, meditar en ellas, escudriñarlas y entenderlas y aplicarlas en nuestra vida. Y la segunda es viviendo una vida de comunión con Él, no solo cuando tenemos una emergencia, no solo para presentar nuestras peticiones delante de Él, sino también para buscar su dirección, su guianza, la transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas, etcétera. Es decir, experimentando su dirección en todos los aspectos de nuestra vida, personal, familiar, laboral, estudiantil, eclesiástica, ciudadana, etcétera. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender y tomar conciencia, porque mire, la mayoría lo decimos, pero a la hora de las situaciones de nuestra vida nos olvidamos de ello y entramos en angustia o en depresión o en ansiedad, en cualquiera de esas situaciones, o en depresión, frustración o alguna emoción negativa, porque no estamos realmente conscientes de que Dios no nos deja y nos desampara a través de la persona del Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Muchas veces también nuestra incidencia en el pecado o nuestra reincidencia en el pecado es por la razón de que no entendemos que la presencia de Dios está en nosotros. Nos cuidamos mucho, por ejemplo, de que los demás no vean nuestro pecado. Sin embargo, y los demás no permanecen con nosotros todo el tiempo, pero no nos cuidamos de que Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, sí vea nuestro pecado. O sea, pareciera ser que es más importante cuidar nuestra relación con los demás que cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Si somos conscientes que somos templo del Espíritu Santo, si somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros, si somos conscientes de que el Espíritu Santo es nuestro santificador y la fuerza y el poder que tenemos para vencer el pecado en nosotros, y si entendemos que Él es nuestro ayudador para cumplir la palabra de Dios, y que Él va a observar plenamente nuestro pecado desde la intención del corazón, pensamiento y acción, nos cuidaríamos muchísimo más de pecar, y eso nos ayudaría a la obediencia y a la santificación. Así que necesitamos estar conscientes que el Espíritu Santo permanece en nosotros, no solo en nuestro interior, sino que el Espíritu Santo está sobre nosotros y con nosotros, y no nos va a dejar nunca. Me recuerdo en algún momento de una administración que tuve con una persona que le gustaba todavía el tomarse los traguitos. Y una de las cosas que le dije era, mira, ¿vos crees que el Espíritu Santo, cuando entraste a la cantina a tomarte el trago que te tomaste o los tragos que te tomaste, el Espíritu Santo se quedó en la puerta de la cantina? No. El Espíritu Santo entró con vos a la cantina y además vio lo que estabas haciendo, vio la concupiscencia de tu corazón, vio tus pensamientos planificando eso aún antes de que entraras a la cantina, y vio ejecutar el pecado. Te cuidaste de que no te vieran los demás, pero no te cuidaste de que Dios te estuviera viendo, cuando debería ser totalmente lo contrario. Y me recuerdo que posteriormente el hermano me dijo, mira,
Fíjate que a raíz de lo que vos me dijiste y de meditar y de pensar en eso, me di cuenta que tenías toda la razón. Y sabes una cosa, me dijo, a partir de ese momento, mi necesidad o mi deseo o mi concupiscencia de buscar un trago se terminó. Y ya tengo un rato de estar abstemio porque ahora sé que el Espíritu Santo está siempre conmigo, no me va a dejar nunca, y en lugar de pensar en ir a la cantina, mejor pienso en que el Espíritu Santo es mi ayudador y mi santificador y la fuerza y el poder que tengo, que Él me da para vencer el pecado. Y por esa razón me he mantenido abstemio. Así que necesitamos, creo yo, que es un punto muy importante el que nosotros tomemos esa conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y le voy a contar una experiencia como el Señor me enseñó a mí al respecto de esto. Resulta que hace muchos años estaba yo meditando precisamente en la escritura de no te dejaré ni te desampararé. Yo ya la había escuchado varias veces, pero no había entendido las implicaciones de eso. Y esa mañana, cuando me desperté con ese pensamiento. Y de repente vino algo a mi corazón y entonces le comencé a preguntar al Señor, Señor, ¿eso significa que cuando yo estaba durmiendo, tú estabas aquí? Sí, me dijo. Y Señor, cuando me desperté, tu Espíritu Santo estaba a la par mía. No, me dijo, estaba en ti. Y cuando me levanté y me comencé a arreglar para bañarme, rasurarme, vestirme y todo, el Espíritu Santo estaba ahí. Sí. Y cuando me fui a desayunar y después tomé todas mis cosas y me fui a trabajar e iba en el carro el Espíritu Santo estaba ahí. Sí, me dijo. Y cuando estaba en la oficina y cuando trabajo en la oficina, el Espíritu Santo está ahí. Sí, me dijo. Y en ese momentito, justo en ese momentito, yo me recordé de muchas cosas que pasaban en la oficina, como que me enojaba, como que menospreciaba a veces a algunas gentes o como que les hablaba de alguna forma que no era la más apropiada, y en ese momentito vino a mi corazón un arrepentimiento terrible, pero terrible, porque me di cuenta de cuánto me desconectaba todos los días del Espíritu Santo. Y todavía el Señor todavía me dio otro pensamiento. Y el Señor me dijo, yo no te dejo. Yo estoy aquí siempre presente. Y muchas veces, me dijo, te he llamado a la oración y a la comunión conmigo y me has dejado plantado. Porque has preferido tus actividades, has preferido tu programa de actividades a mí. Y eso fue para mí terrible, darme cuenta de cuánto, a pesar del amor del Padre para mí, a pesar del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo para conmigo, yo no los tomaba en cuenta en mi vida. Y a partir de ese momento comencé algo así como disciplinarme. ¿Para qué? Para que mi último pensamiento del día y mi primer pensamiento del día estuviera en el Señor, y que ese tiempo fuera un tiempo para tener comunión con el Señor. Y también me comencé a programar, le digo, no lo logro al 100% todavía, porque a veces soy un poco obsesivo en mis pensamientos, pero cada vez que puedo me recuerdo que el Espíritu Santo va conmigo, y entonces me pongo a orar o trato de entrar en comunión con el Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe, me dirija, me hable a mi corazón. Me encanta, aunque algunos dirían que esa palabra no se debería decir, pero bueno. Me encanta el hecho de viajar, porque normalmente cuando viajo yo siempre voy solo,
Y entonces cuando viajo, principalmente si son viajes largos, pues para mí ese es un tiempo en el que voy orando y voy teniendo comunión con el Espíritu Santo, y muchas cosas el Señor me las ha revelado en la carretera, y a veces he tenido que parar en la carretera porque el Señor comienza, por el Espíritu Santo me comienza a hablar. Y necesito apuntar las cosas muchas veces para que no se me olvide. Es una aventura maravillosa el entrar en la comunión con el Espíritu Santo. Francamente, es algo maravilloso si llego a entender que Él siempre está conmigo, y entonces puedo establecer un diálogo en cualquier momento con Él, que Él siempre va a estar ahí disponible para dirigirme. Le voy a dar otro testimonio al respecto de eso, que para mí es muy interesante. Me han pasado varias cosas, pero una de esas es que normalmente cuando estoy preparando mi ropa para el día siguiente, yo generalmente le pregunto al Espíritu Santo qué me voy a poner para el otro día, para arreglar mi ropa. Y el Espíritu Santo me dirige y me dice: este pantalón, esta camisa, estos zapatos, incluso estos calcetines. Y entonces lo preparo. Pero a veces me pasa que o se me olvida preguntar, o el Espíritu Santo me dirige algo y yo digo: ay, no, esto no lo quiero, entonces me saco otra ropa y me la pongo. Me ha pasado varias veces que cuando hago eso de que yo decido la ropa que me voy a poner, me siento tan incómodo en el día que a veces he tenido que regresarme a mi casa a cambiarme y a ponerme lo que el Espíritu Santo me había dicho, porque llego a tener tal incomodidad con el ambiente o con las personas o hacia las personas que me voy a juntar, que mejor digo: no, para esa incomodidad mejor me voy a cambiar, y aunque tenga que hacer un mayor recorrido en el tráfico y todo, pero prefiero irme a cambiar que estar incómodo. Otro testimonio que le quiero contar es que yo venía un día de Villanueva a la capital, y para venir de Villanueva a la capital pues tenía por lo menos 3 opciones de venirme. Una era por la carretera del Pacífico, la otra por la avenida Petapa y la otra por Hincapié. Y entonces cuando tenía que tomar una decisión sobre las 3 carreteras, el Señor me dijo: andate por tal carretera. Pero supuestamente yo tenía prisa por llegar aquí a la capital. Y entonces dije: no, este es el camino, este no es el camino más corto, así que voy a tomar el camino más corto, y tomé la calle esta para enfilarme o para entrar a Guatemala por la avenida Hincapié. Y resulta ser, el Espíritu Santo me había dicho que me fuera por otra dirección, pero resulta ser que yo decidí que no. Y entonces me fui por la carretera que yo decidí, y de repente, como a los 2 o 3 kilómetros, me encuentro que había una gran cola. Y cuando vi esa cola, pues dije yo: es un momento. Pero ya cuando la cola llevaba 2, 3 minutos, dije yo: me voy a regresar. Cuando veo para atrás, como buenos guatemaltecos, ¿verdad? Ya no había chance de regresar. Así que me tuve que quedar en esa cola embotellado. Y la cola resultó que era por un accidente. Y para que removieran el accidente y para que pudieran reanudar el paso, me tardé 3 horas. Pensando en ahorrarme 5 o 10 minutos de camino por no seguir la dirección del Espíritu Santo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que es omnisciente, omnipresente, por no seguir la dirección del Espíritu Santo, me fui a perder 3 horas. Esto me enseñó la importancia de realmente estar atento a la dirección que el Espíritu Santo nos da, porque el Espíritu Santo nos dirige.
El Espíritu Santo está para guiarnos, y guiarnos significa dirigirnos. Entonces hay que estar atento, pero esa atención y ese discernimiento de cuándo es el Espíritu Santo el que nos está hablando, pues requiere tiempo. A veces nos vamos a equivocar, a veces porque nosotros escuchamos tres voces en nuestro interior. Escuchamos la voz de nuestro propio ego o yo, de nuestra carne, o escuchamos la voz del Espíritu, o escuchamos la voz de los demonios. Y las tres voces tienen mucho parecido. Mucho parecido. Entonces, ¿cómo podemos distinguir cuándo es la voz de mi carne, cuándo es la voz del Espíritu o cuándo es la voz de los demonios? Es nada más y nada menos que a través de la práctica, a través de ejercer constantemente esa comunión con el Espíritu Santo, que nosotros le vamos a ir conociendo a Él y vamos a ser mucho más dóciles a su guianza, a su dirección, a su enseñanza. ¿Por qué es tan importante, entre otras cosas, por qué es tan importante el que nosotros desarrollemos esa intimidad y esa comunión con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha estado obrando en la tierra en realidad ha estado obrando desde la eternidad, pero lo vemos manifiestamente en la Biblia desde Génesis capítulo 1 versículo 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque estaba preparando la creación de Dios. El Espíritu Santo siempre, el Espíritu Santo estaba ordenando las cosas para que la bendición de Dios pudiera llenar la tierra. Y esa es una función importante del Espíritu Santo, ordenar nuestras vidas, comenzando desde la salvación. Y la salvación es el primer ordenamiento que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y a través de toda nuestra vida cristiana el Espíritu Santo va organizando, ordenando cada uno de los aspectos de nuestra vida para que Dios pueda llenar esos aspectos de nuestra vida de su presencia, de sus bendiciones. Entonces el Espíritu Santo es nuestro ordenador, el que ordena nuestras vidas mediante su dirección, su enseñanza, mediante la comunión que tenemos con Él. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía esporádicamente sobre las personas, y principalmente venía sobre las personas de los profetas. Muchos de los profetas nos lo dejan como testimonio en las Escrituras cuando dicen: y el Espíritu Santo vino sobre mí y profeticé. ¿Por qué? Porque el requisito, esto es importante, el Espíritu Santo es omnipresente, por lo tanto está en todo el mundo. Pero el Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo venga a morar en mí, a permanecer en mí, depende de que se cumpla un requisito. Y ese requisito es que seamos salvos. Solo los hijos tenemos al Espíritu Santo en nosotros, permanentemente. Solo los hijos somos templos del Espíritu Santo. Sobre las demás personas eventualmente podría venir. Sobre las demás personas eventualmente podría hablarles. Pero solo a nosotros, los hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros, permanece con nosotros y está sobre nosotros, y es para nuestra bendición. Vemos esto específicamente en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra, que es sumamente importante. Dice que Jesús, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no había estado sobre él antes del bautismo. Y Jesús nos dice a nosotros algo en la misma dirección. Dice de sus discípulos que no había, el Espíritu Santo no había venido a ellos porque todavía no había sido la crucifixión de Cristo. Todavía no, Cristo no había
hecho el sacrificio por los pecados. ¿Qué nos dice esto? Que el Espíritu Santo no puede vivir, no puede morar en un pecador. Antes de venir a hacer morada en un pecador, ese pecador tiene que reconocer su condición de pecado, arrepentirse, confesar sus pecados, creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces nacer de nuevo, y el Espíritu Santo viene a hacer morada en él. Así que debemos valorar, apreciar, honrar y aprovechar esa promesa y ese privilegio que Dios nos ha dado de ser templos del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Y esta conciencia de ser templos del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo more en nosotros es una conciencia que vamos tomando progresivamente en la medida que el Espíritu Santo se va revelando a cada uno de nosotros. Vamos a ver hoy, a darle como un repaso muy rápido que vamos a ir profundizando en las siguientes reuniones acerca de la obra general del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. En primer lugar, es la persona de Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y eso nos lo enseña Juan, capítulo 14, versículo 17, que nos enseña que el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ojo, porque aquí se comprueba lo que le dije anteriormente, de que el Espíritu Santo es la promesa y el privilegio de los hijos de Dios. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La regeneración del pecador que cree y reconoce otra obra, otra función del Espíritu Santo es llevarnos de pecadores a hijos de Dios. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a profundizar en esto en los siguientes estudios, pero el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a nuestras vidas. Jesús la obtuvo en la cruz, la pagó en la cruz del Calvario, pero el Espíritu Santo es el que aplica esa salvación a nuestras vidas. Es el agente de la salvación de Dios para nosotros. La palabra de Dios dice, y lo vamos a ver más detenidamente, pero para no dejar este punto así en el aire, la palabra de Dios dice que cuando nosotros éramos pecadores, teníamos cegados los ojos de nuestro entendimiento para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo a alguien que está cegado le resplandece la luz del Evangelio? Porque el Espíritu Santo viene antes de la salvación a quitarnos esa venda. Número 1. Número 2. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículos 7 u 8, que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence de pecado, entonces nos convence de que somos pecadores. De justicia, que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, y de juicio, que significa que si seguimos pecando, lo que nos va a suceder es que vamos a ser objeto del juicio de Dios. Y entonces viene y nos lleva o nos dirige a buscar la salvación. Pero, aparte de eso, el Espíritu Santo es el que hace en nuestro corazón que tengamos la fe para recibir la gracia que nos hace salvos. Recuérdense que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios. ¿Quién aplica esa fe y esa gracia en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Y luego de eso,
el Espíritu Santo, pero primero de eso el Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje de 1 Corintios 12:3, nos lleva a creer en el corazón y a confesar a Jesús, a reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Y entonces somos salvos de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. O sea, si vemos, y ahí no concluye todo, espéreme, porque el Espíritu Santo quita la venda de nuestros ojos para que podamos recibir la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Nos aplica la gracia por medio de la fe para que nosotros confesemos al Señor Jesucristo y creamos en nuestro corazón que Él es el Señor de nuestras vidas. Ya una vez salvos, nos regenera, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 3, que para ver el reino de Dios hay que nacer del Espíritu. Entonces el Espíritu es quien hace revivir nuestro espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados, le da vida, y eso implica que recibimos una nueva naturaleza, y por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. O sea que el Espíritu Santo hace la regeneración en nosotros, ese nuevo nacimiento. Pero aparte de eso, la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es nuestro perfeccionador. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la imagen de Cristo, es decir, somos santificados por el Espíritu Santo. También en el mismo momento de la salvación, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo de acuerdo a lo que, o sea, nos incorpora al cuerpo de Cristo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 13. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Luego nos guía en todos los aspectos de nuestra vida, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Además nos sella como garantía de que pertenecemos a Dios. Y esto nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego, como ya vimos varias veces en este estudio, el Espíritu Santo es el que es nuestro transformador. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto nos lleva a otro punto, que es que el Espíritu Santo es el preparador de la novia, de la iglesia, para que la iglesia pueda, para que podamos llegar a las bodas del Cordero. En Efesios 5, 25 al 27, la palabra de Dios dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta obra santificadora la hace Jesús en nosotros a través de el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 8, que es el contexto de lo que ya vimos en Santiago 4:5, nos demuestra que es el Espíritu Santo el que nos santifica, el que nos transforma, el que nos prepara para ser la novia de Cristo. Dice Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 8, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios por el Espíritu Santo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todo esto nos habla de la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Luego tenemos también, así viéndolo rápidamente, lo vamos a ir viendo más despacio en los próximos estudios, dice la palabra que el Espíritu Santo es el Espíritu que produce el arrepentimiento en nosotros, en Juan 16, versículos del 7 al 8. Luego también el Espíritu Santo, en Juan 16, del 7 al 8, la palabra dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto no solo lo hace con el mundo, si lo hace con el mundo, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros los hijos? Porque es el mismo Espíritu que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio el que mora en nosotros. De tal manera que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo se va a contristar, y el contristar significa dos cosas. Significa primero que se va a entristecer por el pecado que nosotros cometimos, pero también se va a enojar, y al enojarnos nos va a redarguir para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de tal manera de llevarnos al arrepentimiento, a reconocer nuestro pecado, al arrepentimiento, a pedir perdón y a limpiarnos de toda maldad. Luego el Espíritu Santo, también la palabra de Dios nos dice que Él es el que restaurará todas las cosas que fueron corrompidas por la caída, comenzando primero en nuestras vidas. Y esto nos lo enseña Mateo capítulo 17, versículos del 10 al 11, entre otros pasajes. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará a todas las cosas. Y este Elías es lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos del 5 al 6, que antes de la venida del Señor Él enviará el Espíritu del profeta Elías, que es el Espíritu Santo en función profética, para restaurar todas las cosas. De hecho, estamos viendo hoy la manifestación del Espíritu Santo en la forma de espíritu profético que está llevando a la iglesia a restaurar todas las cosas de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Luego, el Espíritu Santo también nos ayuda para la obediencia, para bendición, y eso nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. El Espíritu Santo produce una santificación creciente en nosotros, como nos lo enseña 2 Corintios 3, 17 y 18. O sea, como vemos, así como pudimos, así le dimos un vistazo muy rápidamente
a todas las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. En los próximos estudios que le sugiero, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que no se los pierda, vamos a ver cada una de estas cosas y muchas más de las funciones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que eso también en nosotros despierte hambre y sed de buscarle y de tener comunión y de tener intimidad con Él para no solo que nos transforme, sino también que nos vista para intimarnos con Él y que nos vista y nos prepare para ser la novia de Cristo. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Le voy a pedir que se quede un momentito más y le quisiera pedir algunos favores. El primero es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que por favor usted también la comparta en sus redes sociales con sus contactos para que sea bendecida la vida de ellos también. La segunda cosa que le quiero recordar es que todos los días normalmente de 8 a 9 de la noche tenemos una enseñanza de este tipo, salvo algunos días que por compromisos previos entonces tenemos que cambiar un poquito la hora de la transmisión, como lo vamos a hacer el día de mañana. El día de mañana vamos a tener la transmisión a las 6:30 de la tarde. Así que le cuento para que si usted puede sintonizarnos a esa hora, sería una bendición contar con su presencia, pero si no, de todos modos la grabación queda en la página web, en la página de Facebook para que usted la pueda ver más tarde. La tercera cosa que le quiero recordar es que todas estas enseñanzas que hemos dado desde hace casi un año y que son para edificación, exhortación y edificación de cada uno de nosotros, así como para vestirnos como la novia de Cristo, entonces las puede tener acceso a ellas a través de nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. El acceso es totalmente sin costo, pero le vamos a pedir un favor. Cuando acceda a una de esas enseñanzas, le va a aparecer abajo un titulito o una palabra que dice suscribirse. Le encargaría que nos haga el favor de suscribirse, no que apache esa palabrita. No tiene ningún costo tampoco, pero sí es de bendición para nosotros, puesto que en la medida que vamos teniendo más seguidores, eso nos va dando privilegios delante de YouTube para que podamos hacer un mejor uso, un uso óptimo del canal. Finalmente le quiero recordar que si usted necesita salir de su casa, mantenga las precauciones que nos han dicho. Yo no sé si es cierto o no, pero al final pareciera ser que el número de casos de contagio de COVID se ha estado incrementando, porque tal vez ya nos relajamos un poquito en las medidas de contención. Entonces le encargo, si va a salir de su casa, que se ponga su mascarilla, si va a entrar en contacto con personas que no son de su grupo familiar o con las que no vive. Aparte que también se lave sus manos con jabón, de ese jabón con alcohol o en gel, para quitar cualquier microbio que pudiera, la posibilidad de cualquier contagio a través de las manos. Y en tercer lugar, que mantengamos nuestra distancia social cuando no son personas de nuestro grupo familiar, y principalmente en este tiempo en que podemos asistir a reuniones o algo así para celebrar de alguna manera la Navidad o las fiestas de fin de año. Entonces, que tomemos esas precauciones. Si tomamos esas precauciones, nos estamos protegiendo a nosotros, protegiendo a nuestra familia y protegiéndonos a todos. Muy bien. Vamos a terminar esta enseñanza orando, y vamos a orar por usted y por cada uno de los miembros de su grupo familiar, obviamente también por los míos, y vamos a orar los unos por los otros. Así que le ruego que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio que nos has dado de poder compartir, Señor, tu palabra acerca del Espíritu Santo. Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Espíritu Santo,
cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros por el Espíritu Santo y cuál la herencia que tenemos, Señor, junto con todos los santos, Padre. Señor, te pedimos perdón porque tal vez en algún momento de nuestra vida o hasta este tiempo, Señor, no le hemos puesto la suficiente dedicación e importancia al Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que por el mismo Espíritu Santo esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que se levantan contra el conocimiento del Espíritu Santo sean removidas, destruidas de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, para conocerte cada día más a ti, para obedecer a tu palabra y para tener una mayor cantidad y una mayor calidad de vida eterna en este tiempo, Señor. Padre, también aprovechamos el privilegio que tú nos has dado de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia por el oportuno socorro, y levantamos a nuestras familias delante de ti, Señor, y pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está preso en esas fortalezas, argumentos y mentiras, Señor, que se levantan contra el conocimiento tuyo y la obediencia a Cristo, Señor. También te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que levantes al que esté caído, Señor, que fortalezcas al que está debilitado, que si alguien, Señor, está en tristeza, depresión, ansiedad, angustia, temor, miedo o cualquier emoción negativa, tú extiendas sobre él, Señor, tu manto de alegría y aplique, Señor, el óleo de gozo en su corazón, Señor, para que su tristeza sea cambiada en alegría, para que su duelo sea cambiado en danza, Señor, para que sus lágrimas sean transformadas en sonrisas, Padre. Danos también, Señor, a cada uno de nosotros una mayor hambre y sed de ti. Señor, que nuestra alma clame por ti de la misma manera que el siervo lo hace en el desierto, Señor, cuando tiene sed, por las aguas que quiten esa sed, Señor. Padre, te pedimos también que todos aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, este sea el tiempo en que lo hagan, que tú los atraigas con las cuerdas de amor, Señor, y veamos la manifestación del cumplimiento de tu promesa, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. También, Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que tú nos des en esta noche un descanso reparador, que nuestro cuerpo recupere sus energías, Señor, que nuestra alma por la obra de tu Espíritu Santo sea sanada y restaurada en lo que sea procedente, Padre, y también, Señor, que en tu Espíritu, en nuestro Espíritu, siembre semillas de eternidad que produzcan fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. El día de mañana, Señor, danos ese gozo para que nos alegremos y nos gocemos en ti, Señor, en el día que tú has hecho para cada uno de nosotros. También te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú, Señor, permitas, bendigas toda la obra de nuestras manos, Señor, y que sea un día de fructificación y un día en que veamos los cumplimientos de tus promesas sobre la vida de cada uno de nosotros. Todo ello te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, perdón, quiero hacer una aclaración. La transmisión del día de mañana va a ser a las 8 de la noche. Es el viernes que vamos a hacer la transmisión a las 6:30. Por un momento tuve el lapsus de que pensé que hoy era jueves, pero mañana va a ser la transmisión a las 8 de la noche y el viernes va a ser a las 6:30 de la tarde. Así que los esperamos. Que tengan una linda noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un abrazo y saludos. Que tengan una linda noche.